Hola, hola, estamos en un nuevo capítulo de Confía en tu Poder y estoy muy emocionada que hoy día vamos a hablar de un tema que me encanta porque me ha tocado personalmente y es nuestra relación con el dinero, cómo mejorar nuestra relación con el dinero. Ustedes saben que yo soy fanática del bienestar y si bien este podcast se llama Confía en tu Poder y siempre hablamos de la importancia del poder de adentro, de lo que viene de adentro, también es súper importante qué cosas nos dan libertad y nos hacen también ganar un poder hacia el exterior. En este sentido, el poder económico también cumple un rol. Porque necesitamos pagar las cuentas, vivir, todos queremos vivir bien. Entonces, hoy por eso tengo una tremenda invitada. Estoy muy feliz de que esté acá la Fernanda Vicente. Ella es cofundadora de Hada Financiera, tiene su podcast Money Queen y es directora de empresas, presidenta de Mujeres del Pacífico, cofundadora de la Fundación Codea. Así que un lujo tener a esta mujer de una trayectoria así, aplausos. Seca Feña, qué rico tenerte acá. Ale, muchas gracias, muchas felicitaciones. Esto es estelar, realmente lindo. No, muy potente, así que te felicito, increíble. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos haciendo esto con mucho cariño. Y bueno, tenemos un auspiciador atómico, una marca que obviamente yo le tengo un especial cariño, Aglaya. Como todos saben, una marca que partió y que comencé el 2019, que ya va a cumplir 5 años, y que si bien partimos haciendo joyas con sentido, después empezamos a incluir también velas, aromatizadores, estas botellas maravillosas con piedra. Así que qué mejor de tener a Aglaya aquí auspiciando este proyecto que me tiene tan entusiasmada. Oye, y ustedes que no pueden oler, solo les digo, el olor es increíble. De hecho, estaba como así, olor a mandarina. No, exquisito. Ay, qué bueno, porque bueno, te tenemos aquí un regalo de Aglaya. Qué rico. Después al final lo voy a oler y le voy a describir el olor. Maravilloso. Bueno, la Feña acaba de lanzar la semana pasada su libro Las mujeres invierten. Entonces también quiero entrar aquí y preguntarte, Feña, porque la inversión también es parte importante de cómo nos relacionamos con el dinero y cómo también vamos haciéndolo crecer. Sin embargo, muchas veces, como decía tú en la presentación, cuando hablamos de inversión nos imaginamos como al típico señor en un directorio, con el maletín, claro. y lo vemos lejano a que nosotras también podemos ser inversionistas. Entonces quería preguntarte, ¿cuáles tú ves que son los principales desafíos que tenemos las mujeres a la hora de relacionarnos con el dinero? Yo creo que lo primero es lo que dijiste tú, confía en tu poder financiero. Creo que eso es clave, porque al final manejar bien las finanzas es un poder, es un superpoder. Siempre lo digo, pero desde que nacemos hasta que nos morimos tenemos que pagar. O sea, hoy día tenemos que pagar para nacer y pagar para morirnos. Por lo tanto, en todas las etapas de la vida, todos los días, 24 horas al día, tenemos que convivir con una vida financiera. Entonces, ¿cómo transformamos esa vida financiera en algo sano que me permita crecer, que no me genere estrés? Porque la verdad que la gran mayoría de las personas están siempre como pagando la vida en cuota, siempre como de alguna manera yendo como tratando de hay una fragilidad muy grande en el tema financiero. O sea, me quedo sin pega, perdón la expresión, pero se me da toda la cresta. Hay un mes que tengo menos venta, ¿cómo lo hago? Cuando hay vacas gordas, de repente la gente aprovecha y se da los gustos y después, ¿qué pasa después? Entonces, esto es un compromiso que tenemos con nuestra vida financiera en todo el trayecto de nuestra vida. Y el problema es que en general estamos muy alejados de saber cómo manejarlo. Hombres y mujeres, pero las mujeres especialmente. ¿Por qué? Porque, no, como tú lo dijiste, no hemos estado en la conversación de la plata, del dinero. Es algo que incluso, no sé si a ti, pero en mi casa era no hablemos de cifras, era como algo cultural. Por otro lado, efectivamente, hay como un mito de que las mujeres somos aversias al riesgo y efectivamente somos aversias al riesgo cuando sentimos que no sabemos. Por eso nos restamos. Por eso, por ejemplo, cuando hablemos, bueno, ahora vamos después, pero el tema de las inversiones son tomar riesgo. Pero en el fondo hay que hacer un camino que nosotros lo dividimos en 4 pasos. Primero hay que conocerse uno, conocer, como tú dijiste, importante. Cómo te relacionas con tu dinero. Uno viene a la vida financiera actual desde un pasado.
un pasado que tiene que ver con las historias de vida. Por ejemplo, no sé, si tuviste una familia súper endeudada, probablemente vas a tener un trauma con los créditos. Si viniste de una familia que era súper así como... Despilfarremos todo, vas a ser así, o al revés, o a lo mejor vienes de una familia que era súper apretada con la plata y a lo mejor te va a querer dar mucho gusto ahora. Entonces, hay que entender esa relación. De ahí vienen las decisiones que tomamos hoy día, y las decisiones que tomamos hoy día tienen que ver con lo que va a pasar con nosotros en el futuro. Claro. Por lo tanto, esto es mucho más profundo que números. La gente piensa que lo financiero es algo lejano, algo que está enfocado en los números, y que las instituciones financieras están como por allá arriba y nosotros acá. Son utilitarias, tenemos una relación de transacción y no una relación con eso. Y eso es algo que tenemos que cambiar urgente, porque creo que hay una enfermedad mundial que es el sobreendeudamiento y el no saber manejar bien las finanzas. Sí, ese es un temazo. Y ahí yo también te quería preguntar, porque en el fondo yo lo que veo también desde el ámbito del bienestar, por ejemplo, es que muchas veces caemos en que cobrar a veces cierto precio, tal como tú dijiste, nos cuesta hablar de dinero, nos cuesta hablar de plata, pero además nos cuesta cobrar, nos cuesta a veces poner el precio a distintos servicios, y muchas veces también uno termina haciendo cosas... no sé si gratis es la palabra, pero por menos de... O también no... O sea, saber tu valor. Exacto, cómo identificar uno también el valor y cuánto cobrar. También lo que yo veo, que está como la creencia de que ser buena persona de repente es hacer cosas gratis, y eso creo que nos hace mucho daño, porque en el fondo... nuestro bienestar financiero también va a atraernos bienestar, y el saber cobrar por lo que hacemos también es algo clave si queremos tomar el poder de nuestra vida. Entonces, ¿qué creencias son las que tú crees que afectan el que nosotros podamos, que afectan nuestra relación con el dinero? Mira, como te decía, es bien profundo, y hay una frase que a esta altura ya para mí es cliché, pero la uso mucho, que sin bienestar financiero no hay bienestar. De alguna otra manera entendimos que el bienestar físico es importante, entonces alguna que otra persona hace deporte, tratamos de alimentarnos un poquito mejor. Después entendimos durante la pandemia especialmente que el bienestar emocional es importante, la salud mental y todo. Pero el financiero lo hemos dejado totalmente de lado. Y si yo no tengo bienestar financiero, no voy a poder tener ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque finalmente mis problemas financieros me afectan en lo mental y en lo físico también. Eso por un lado. Entonces, ¿cómo me hago cargo de eso? Segundo, especialmente en las mujeres hay dos temas que han sido tabús en la vida entera. El dinero y el sexo. Y es cierto. Y hay gente que se me pone coloradita cuando digo esto, pero es verdad. La Jane, como a veces me encanta decir, la Happy Jane, creo que nos abrió una puerta al poder hablar de sexo libremente. ¿Por qué no hablamos de plata libremente? Es como que fuera tabú. Creo que ahí los influencers han hecho un gran trabajo de empezar en redes sociales a hablar de este tema y ponerlo como algo más natural. Lo otro que te decía, estas creencias de que no sé, por lo tanto me resto, están súper presentes. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando quiero pedir aumento de sueldo? En general vamos como, nos cuesta. Sí. Así como, ¿y si me echan? ¿Y si me dicen que no? ¿Y si...? Siempre como desde el temor, ¿te fijas? Entonces hay una aproximación al manejo del dinero desde el temor, especialmente en nuestro género, y no sé por qué, pero en la inversión es desde el miedo a perder plata, es que no sé, en el pedir el aumento de sueldo también, en el cobrar, pucha, ¿y si no me compran? ¿Y si lo encuentran caro? Siempre hay miedo presente en esto. Entonces, en el manejo de la plata, que es algo tan fundamental en nuestra vida diaria, estamos siempre temorizadas. Y siempre también lo digo, pero hay mucho desarrollo de alguna manera como del autocrecimiento en áreas como las emociones, el manejo con la familia, los niños, el desarrollo personal y muchas cosas. Pero no hay un autoconocimiento financiero. Esa parte ha quedado súper relegada. Yo encuentro que el debería venir desde los colegios. O sea, qué importante es, tal como uno aprende, no sé, desde distintos ramos desde chico, de como uno tiene matemáticas. A mí me falta como que haya más ramos de gestión emocional. Bueno, ahora las nuevas generaciones los tienen, pero también de manejo financiero. El ahorro, ir familiarizándose con algunos temas como... porque también que son infinitos. O sea, cuando uno empieza a pensar en la cantidad de temas, son infinitos. O sea, por eso te digo, desde la mañana hasta la noche hay que sacarse plata del bolsillo, hay que tomar decisiones donde pongo cada peso, si voy a comprar esto, no voy a comprar esto, si mejor guardo esto para poner acá. En el futuro, hoy día, el largo plazo, las personas lo estamos viendo un año. Entonces,
¿qué posibilidad hay de que Claro, alguien de se ahorrar para la prepare para la jubilación? Ni una, pues imagínate. Estamos Claro. dejando como que cayera del cielo en el futuro algo que me ayude, porque no lo estamos ejecutando nosotros, no estamos ejerciendo nosotros ese poder. Claro. Y una pregunta, ¿qué papel crees que juegan nuestras creencias? ¿Cuáles crees tú que son las creencias más dañinas en nuestra relación con el dinero? Yo creo que son fundamentales porque al final uno toma una decisión. Yo cada peso que tengo en el bolsillo decido dónde lo pongo, consciente o inconsciente. Primero, desde la inconsciencia y esas reacciones que tenemos automáticas, como que lo veo, lo quiero, o ay, ¿qué importa? Después veo, o me lo merezco, y todas esas cosas que al final van en contra de nuestra salud financiera, vienen de creencias, como te decía yo, de historias de vida, contextos, cosas que he visto, cosas que he aprendido. Eso por un lado. Para que te digo las generaciones de solo se vive una vez, que hay una sigla en inglés que existe, You Only Live Once, creo que efectivamente que es como sabéis que no importa, hoy día veamos hoy día y después vemos mañana. Entonces, todo el tipo de creencias, mensajes que nos están permanentemente entregando, a mí me gusta hablar mucho de los susurradores que tenemos, que no nos damos cuenta, pero influyen Claro, en nuestro esa voz pensamiento. interna. La voz interna, voz externa, personas que les creemos lo que dicen. ¿Para qué les digo el tema de las redes sociales? Finalmente, seguimos a personas que de alguna manera reafirman nuestras creencias, por lo tanto también nos cuesta salirnos de ese espacio de creencias. Entonces, las creencias son todo, finalmente en una acción tan cotidiana y tan básica como decir dónde llevo cada peso de lo que tengo. Claro. Oye, y una pregunta. ¿Tú siempre has tenido buena relación con el dinero? ¿Cómo ha sido tu propio camino? ¿Cómo llegaste a lo que haces? Es un camino largo, porque por un lado yo tengo vengo familia de inmigrantes en el fondo. Mi abuela Meli se quedó viuda con 5 niños, manejando su propia inmobiliaria. Por otro, y era como buen inmigrante así, po. O sea, no prendía estufa en el invierno. Todas esas cosas como en el fondo como economía de guerra. Claro. Mis papás, de alguna manera, han sido profesionales, entendían que siendo profesional podían eventualmente tener un mejor bienestar económico, y para ellos la educación es todo. Entonces también vengo con eso de la educación, ser matea, estudiar, porque ahí de alguna manera podemos tener seguridad. Pero también vengo de una familia, como te decía, de migrantes. Mi bisabuelo cruzó la cordillera de los Andes a pie, después de la Primera Guerra Mundial, para llegar a su casa en Talca. Entonces tengo también esa cosa como emprendedora que me hace tomar riesgo. Entonces nunca lo había racionalizado hasta que empecé a trabajar con el tema de plata, hasta que empecé a entender el poder que tiene. Y yo la verdad que nunca había llevado un registro de gastos, por ejemplo, que es la base de tener una buena salud financiera. Tampoco, por ejemplo, en temas de inversiones, yo no sabía que desde 5 lucas para arriba hoy día uno puede hacer crecer el dinero. Entonces dicen, 5 lucas, ¿qué le va a hacer 5 lucas? Nada, o sea, por 5 lucas, chao. Pero 5 lucas es. Sí, po. Y si uno, sacamos una cuenta, si uno ahorra 2.740 pesos diarios, al año tengo 1.000.000 de pesos ahorrados. O sea, hoy día, ¿cuánto vale un café? 3.000 pesos probablemente. Claro, depende de dónde lo compré. Si yo ahorro un café diario, al año tengo 1.000.000 de pesos ahorrados. Entonces, Claro. los 3 lucas importan finalmente. No es como algo que dice, que te va a hacer 5 lucas. No te va a hacer ni más rico ni más pobre. Te hace más pobre finalmente. Claro, pero también está la otra corriente como de pensamiento que dice, oye, muchos nos enfocamos en ahorrarnos el café diario, cuando tal vez en vez de ahorrarnos el café diario podríamos estar pensando en cómo generar más dinero, cómo con lo que yo hago puedo generar más valor y cobrar más caro por lo que hago. Como que yo siento que están esas como dos corrientes dentro de la administración de la plata y bueno, y nuestra relación con la plata. Entonces, para ¿cómo lo mí veis? no es ni uno ni otro, son los dos. ¿Por qué? Porque no es tan fácil generar más ingresos también. O sea, de repente a mí me da un poco de rabia la gente que simplifica eso y dice, no, busquen cómo generar más ingresos. Pero no es tan fácil. O sea, o emprendo, trabajo más horas, me pongo a vender cualquier cosa, no sé, hago servicio el fin de semana. De alguna manera no es tan fácil. Entonces, por acá para mí la ecuación perfecta, entre comillas, es manejar súper bien tus finanzas, que ahí está el tema del registro de gastos, conocer bien de dónde... Eso me encantaría. Si pudieras recomendar, no sé, 3 hábitos, ¿qué recomendarías tú para que todos los que nos están escuchando pudieran avanzar en este camino hacia una mayor libertad financiera? A ver, primero que nada, registrar todo lo que entra y sale de tu bolsillo. ¿Por qué? Porque es visibilizar cómo es realmente tu vida financiera. Y cuando no la visibilizamos, no la vemos, y por lo tanto lo que no se ve, no se puede medir y no se puede tomar decisiones distintas. Es una lata, pero es un hábito. O sea, después de 21 días, uno ya empieza de alguna manera a organizarlo bien. Tenemos una aplicación que se llama Money Queen, perdónale que pase el dato,
pero que está en iOS, Google Play, en Huawei también, es una calculadora de gasto. Pero da lo mismo lo que usen. Una planilla, un papel y un lápiz, lo que sea, registran, porque es como ir al doctor y no ver tus exámenes. O sea, es tu estado. Segundo hábito, hacer presupuesto. Nos da una lata, sí, pero un presupuesto le dice a tu dinero a dónde tiene que ir. En vez de preguntarte todos los meses y a dónde fue a parar finalmente, que es lo que nos pasa a todas y todo. Entonces, hacer presupuesto es fundamental. Y tercero, empezar a generar el hábito del ahorro. 1 peso, 10 pesos, 1.000 pesos. Efectivamente hay gente que dice, no, pero es que es imposible, yo no puedo ahorrar. Yo conozco personas que ganan el mínimo y son capaces de ahorrar. No te voy a decir que es súper factible, pero efectivamente 1.000 pesos se puede hacer. ¿Qué pasa con el hábito del ahorro? Que al final lo que uno está pensando es dónde tomo las decisiones, dónde gasto. Porque ahí yo puedo empezar a guardar un poquito más y finalmente la decisión de hacer crecer. Hoy día nuevamente, desde 5.000 pesos para adelante, uno puede hacer crecer el dinero. Hay plataformas que casi con comisiones súper bajas, que lo hacen de una manera muy fácil, que en el fondo al final se adecuan a mi perfil de riesgo. Y creo que esto es bien revolucionario porque hoy día la tecnología y las nuevas empresas, startups y el mundo más financiero tecnológico han habilitado que se democratice el crecimiento del dinero. O sea, que hoy día yo puedo meter mi plata en algo, me lo hacen crecer, me ayuda, me lo hacen de manera fácil, que me entiende, que puedo entrar y sacar la plata sin que me cobren grandes comisiones. Entonces es bien revolucionario porque hoy día estamos viendo la posibilidad que antes no teníamos todas las personas. Sí, y en base justo a lo que tú estás diciendo, yo me acuerdo, bueno, de un libro, no me acuerdo exacto cuál decía, cuál era que decía, en vez de ahorrar lo que lo que te queda, es como proponte una meta de ahorro y adecua al revés tus gastos para poder asegurar tener ese ahorro que sea chiquitito, pero en el fondo confiando también en lo que hace el interés compuesto y que después a la larga eso se va a ir multiplicando. Totalmente, es que la única manera de ahorrar de verdad es teniendo metas y objetivos de ahorro de corto plazo, mediano y largo. Si no, no lo hacemos nunca. Es como cuando todos los años yo digo 31 de diciembre, la resolución del año, voy a bajar 10 kilos. Nunca lo he logrado en mi vida. Pero en el fondo, cuando uno se pone una meta financiera clara, y ahí acá, bueno, está en el libro y en otros lados, el cómo poner la meta, porque la meta tiene que ser súper específica, tiene que tener un tiempo, tiene que tener un monto, etcétera, etcétera. Yo ya me comprometí. Entonces, cada peso va en función de la meta. Si quiero ir de vacaciones con mi familia, si quiero comprarme un auto, si quiero empezar a armar mi fondo de emergencia en caso de que lo necesite. Qué importante es armar un fondo de emergencia. Yo creo que a mí, por ejemplo, cuando yo tomé la decisión de renunciar al mundo corporativo, estaba muerta de miedo, muerta de miedo. Pero yo diría que lo que me dio más tranquilidad era que tenía mi fondo de emergencia. Entonces, eso era algo que yo había leído en un momento que yo estaba como media, no voy a decir chata, pero como que sentía que quería hacer algo distinto, pero estaba en ese camino de búsqueda. Y ahí leí lo del fondo de emergencia y empecé a crear el mío. Me encantaría que tú contaras qué es un fondo de emergencia y el fondo, los beneficios que tiene y la libertad que nos puede dar a la hora de la decisión que queramos tomar. Mira, nosotros dividimos fondo de emergencia y fondo de paz mental. Son esos dos nombres. El de emergencia es cuando uno tiene que efectivamente por una emergencia sacar plata a alguna parte. Por ejemplo, se echó a perder el refrigerador. Con lo que valen los refrigeradores, imagínate ir a comprarte otro. O por ejemplo, una emergencia médica, que son caros. Ya, me tengo que hacer exámenes, ¿de dónde saco esa plata? La gran mayoría de las personas nos endeudamos para eso. Vaya a la tarjeta de crédito o tenéis que pedir un crédito de consumo, lo que sea, para pagar esa emergencia. Si yo voy construyendo un fondo de emergencia, lo que hago es prestarme plata a mí misma. Y esa plata es el crédito más barato que uno puede tener. Porque yo básicamente me lo devuelvo a mí mismo. Entonces te da tranquilidad que frente a una emergencia, sea cual sea, tú tienes un fondo que te va a tapar, porque siempre, todos los años, tenemos algo que no lo teníamos previsto. Y el fondo de paz mental es distinto. El fondo de paz mental lo que hace es justamente lo que dijiste tú. Es tener esa tranquilidad de que si yo me quedo sin trabajo, tengo X cantidad de meses para poder pagar al menos los gastos esenciales. No necesariamente todos los gastos, pero al menos lo básico para vivir. Entonces, lo que se recomienda es tener entre 3 a 6 meses, si es posible ir juntándolo, de gastos esenciales. ¿Cuáles son los esenciales? La casa donde vivo, las cuentas básicas, si hay colegios de por medio, la alimentación. O sea, por eso es importante conocer tu número de gastos básicos. Es súper importante, por eso el registro de gastos, y ahí identificar tus gastos básicos, tus gastos esenciales, porque ese es el monto que debiéramos uno tener guardado como fondo de paz mental.
Qué importante, ¿eh? Porque yo siento que al final también la búsqueda de trabajo o al momento de emprender, a mí hay muchas personas que me preguntan, oye, ya le quiero emprender, tengo esta idea, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? ¿Renuncio a mi trabajo actual? ¿No? Yo creo que cuando uno emprende, no sé si a ti también te ha pasado, es muy distinto cuando emprendís y tienes en un momento cero ingreso hasta que tu idea funcione, a que si sigues en el trabajo actual, por ejemplo, que el fondo también yo siempre recomiendo, y aprovecho a pasar el dato acá, llenar la piscina antes de tirarse. O sea, si uno, es que es verdad, porque la idea de emprender es muy romántica, está súper romantizada igual en internet, como oye, vas a emprender y vas a ser libre, libre de tu tiempo, libre de tu vida, libre de tus finanzas, pero la verdad es que en que un negocio agarre también a veces Se demora mucho. se demora tiempo. Entonces, yo siempre recomiendo que si alguien quiere emprender, primero llene la piscina. Qué buen dicho, Alejandra. Me encantó. Sí, para no tirarse el piquero. Entonces, en esta línea, yo creo que el fondo, el ir ahorrando también, es clave tanto para poder el día de mañana invertir o tener un poco de capital para los gastos básicos o para uno poder echar a andar una idea. Te da libertad, absoluta al tener ese colchón, porque te da la libertad de tomar decisiones como tú las quieres tomar, no depender de otras personas muchas veces, que se generan muchas veces relaciones asimétricas financieras y hay dependencia. Y ese es un temazo. Hay dependencia y esa dependencia es un súper buen una semilla para relaciones abusivas, de violencia, intrafamiliar o cosas así. Te da la libertad también de alguna manera además de tomar decisiones, ¿cómo se dice esto? De poder llegar y de repente, a lo mejor tú puedes seguir trabajando corporativamente, pero si de repente hay situaciones que no te gustan en la empresa, bueno, chao jefe nomás, porque tenías esa libertad. Entonces, el tener un colchón te da tranquilidad, te da futuro. Hoy día lo hablamos en la mañana, tuve un encuentro de innovación grande y hoy día los trabajos que vamos a tener de aquí al futuro no son los que teníamos. Es la era del autoempleo, para bien o para mal. Las organizaciones se están achicando, van a contratar a mucho menos gente, las herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial no va a reemplazar todos los trabajos, pero sí hace mucho más productiva cosas. Y hoy día hay personas que a los 45 años ya les cuesta mucho volver a emplearse, ya sea porque quedan fuera de mercado por el precio o por el fondo de los sueldos, o ya sea porque se requieren otras habilidades. Entonces, ¿qué pasa? El tener un colchón te permite tener esa posibilidad de reinventarte con más tranquilidad. Porque además mucha gente puede querer emprender, pero ¿en qué emprendo? Y como tú lo dijiste, que un negocio funcione se demora porque uno nunca es exitoso con la primera idea, nunca. Tiene que tener la capacidad de, como llamamos lo que estamos en esto, darle vuelta a la cosa, pivotear, iterar el producto, todo lo que sea. Entonces, si yo no tengo un colchón, como tú dijiste, me tiro en la piscina casi vacía. Y por otro lado, también voy siendo dependiente de otras y otras personas para tomar mis propias decisiones. Sí, ese es un temazo. Oye, y te iba a preguntar también, bueno, en la línea de lo que vamos conversando, nuestra mentalidad respecto al dinero toma un rol clave. Como decías tú, ya sea como por nuestras experiencias pasadas, tanto como por las historias de quienes nos rodean, las historias que vamos escuchando, y uno desde chico se va formando de cierta forma una mentalidad o relación con el dinero. A mí me pasó que en el fondo yo siento que yo estudié comercial y me acuerdo que las pruebas, todo era como, tienes tal presupuesto, o oye, ¿quién gana uno y si no, tú ganas menos? Como todo como si fuera un pedazo de la torta donde todos los espacios fueran limitados. Eso no quiere decir que era una mentalidad de escasez, pero sí yo diría que ha habido mucho crecimiento personal en pos de ir desarrollando una mentalidad de abundancia. Entonces me encantaría que tú nos pudieras contar un poco cómo tú ves esto de la mentalidad de la escasez, la mentalidad de la abundancia, y cómo ha sido también tu relación con eso, ya que para mí es como la base de donde... Es una súper buena pregunta porque tiene que ver con un cambio de paradigma mucho más grande. Nosotros venimos, como tú lo dijiste, de un paradigma de que los recursos eran escasos. O sea, esto se acababa y por eso la competencia feroz había que agarrar para mí, para nadie más, porque era finito. Cuando entendemos que la creatividad humana es un recurso inagotable, de creación,
de capacidad de crear soluciones, nos damos cuenta que los recursos no son escasos. ¿Por qué? Porque si no hay agua, yo soy capaz de crear una solución para generar agua. Si no hay alimento, en alguna... Y lo otro es que en el mundo está mal distribuida la cosa. O sea, en una parte hay mucha plata, en otra parte no hay. En una parte hay, por ejemplo, mucho alimento, en otra no hay. Y hoy día la innovación han hecho posible que se distribuya mejor todo. Entonces, cuando pasamos justamente, como tú dijiste, de una mentalidad de que todos los recursos eran escasos a una mentalidad de abundancia de recursos en general, ¿qué pasa? Que ya no tenemos que competir ferozmente, porque hay para todo el mundo. Y empieza a armar una economía más colaborativa, que es un paradigma de suelo súper, súper relevante y que de alguna manera nos viene como a estremecer o a remover las bases de lo que entendemos como modelos económicos, sociales y general. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Como yo trabajo desde la innovación y veo esa abundancia de posibilidad de crear soluciones a los problemas más complejos, que parecieran imposibles, a esos problemas resignados, como no es lo que hay, nada que hacer, y siempre hay alguien que sale con una idea. Uber. Imagínate Uber. Voy a poner un ejemplo. Uber o cualquiera de esos modelos, digamos, que nos pasamos a buscar. O Airbnb, que de alguna manera tú puedes arrendar un espacio de tu casa. Antes, ¿qué hubiera dicho a las personas? Oye, ¿sabéis qué? Transporte es pésimo, no hay nada que hacer. Oh, lo que hay nomás, pues nada que hacer. Y a alguien se le ocurre la idea de pasarnos a buscar y que le hubieran dicho en ese minuto, no, se nos va a resultar, te van a robar. Y hoy día han disrumpido maneras completas de hacer, también un ejemplo pequeñito de la cantidad de opciones. Entonces, cuando pasamos de la mentalidad de la escasez, como tú lo dijiste, que es un paradigma antiguo, que te lo enseñaron en la universidad porque efectivamente los recursos se pensaban que eran escasos, a una mentalidad de abundancia, lo que vemos es que no tengo que competir, puedo colaborar, si hago emprendimiento puedo ser un eslabón de la cadena y no ser la cadena completa porque antes era imposible que yo puedo competir con los grandes porque voy enganchado con muchos más chiquititos. De alguna manera también pienso en mi propia generar ingresos, como tú lo dijiste, ahora es mucho más amplio, o sea, tengo lo digital. Imagínate antes, para una emprendedora, poder partiendo, vendiendo tus productos, hoy día tienes el mundo en tu mano, tienes el mejor marketing posible. ¿Cuánto vale hacer una publicidad en red social? Mucho más barato que lo que era antes, poner una visión en el diario, una revista, en la televisión, imposible. Tienes la posibilidad de engancharte en cadenas de valor internacionales. O sea, tú hoy día puedes comprarle a una persona china, producir acá, mandarlo a Estados Unidos, así. Entonces, la verdad que hoy día lo digital lo que ha habilitado es que esa mentalidad de escasez la cambiemos por una X y la transformemos en abundancia. Entonces, la creatividad está en cómo usamos las herramientas que tenemos hoy día para nuestra propia abundancia. Yo creo que tocaste uno de mis temas favoritos últimamente, que es el tema de la creatividad. O sea, de hecho, en el libro que estoy escribiendo, que es el que sale ahora en noviembre, bueno, en verdad ya lo entregué, así que... Pero hay todo ya no se puede cambiar. No, ya no se puede cambiar, pero hay todo un capítulo de la creatividad, porque yo creo que como recurso es uno que muchas veces tenemos como infravalorado, y la verdad es que nuestra capacidad creativa nos puede abrir, o sea, no solo nos conecta con nuestros talentos, con lo que nos gusta, con lo que nos apasiona, con lo que somos buenos, también con nuestro propósito, sino también nos hace que de la nada poder crear algo. Y yo siento que eso es algo, y me encanta pensar en todo como energía, de cierta forma. Y la plata también, el dinero como una forma de energía que se puede crear. En ese sentido, ¿tú cómo ves? ¿Cómo lo ves? A ver, para mí la creatividad, toda persona tiene creatividad. No es que unos nacieron y otros sin creatividad, no, todo. Lo que pasa es que hay una manera de extrabar esa creatividad que es mirando, aprendiendo, juntándote con gente distinta a ti. Yo siempre digo, si somos mismos, hablando de lo mismo, el resultado va a ser el mismo finalmente. No, ahí sí que no hay innovación. Por lo tanto, y hoy día hay un peligro, y ahí lo pongo como una alerta, que los algoritmos de las redes sociales nos van mostrando la realidad que a nosotros nos gusta ver, lo que nos acomoda ver. ¿Y qué pasa? Que nos están restringiendo el mundo pensando que es una realidad. Y es una infinitud de realidades. Entonces, para que la creatividad realmente se construya... Mira, la mentalidad es el principal activo que tenemos como seres humanos. Y es lo que nos va a poder diferenciar de la inteligencia artificial, es lo que finalmente nos da la posibilidad de reinventarnos, de generar abundancia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Se construye de dos maneras la mentalidad. Con las personas con las que paso el tiempo y la información que consumo. Entonces, si yo me junto con gente similar a mí, va a ser muy difícil que piense distinto. Y si yo consumo la información que a mí me acomoda, va a ser muy difícil que piense distinto. Y por otro lado, hay metodologías hoy día que nos permiten la creatividad llevarla a algo concreto, porque también quedan en el mundo las ideas, muy bonito, pero finalmente claro, el valor se construye cuando esa creatividad pasa a ser una solución real. Sí, 100%. ¿Y
qué importante lo que decís tú de quienes nos rodeamos también, no solo para el mundo de las ideas, yo siento, bueno, también en términos de bienestar, lo que consumimos, sino también para lo financiero. Dicen ahí que tú eres el promedio de las 5 personas con Exacto. quienes te rodeas. Y también, si te juntas y tu grupo de amigos son todos gastadores, probablemente tú vas a ser el sexto. O si todos son ahorradores, tú vas a ser el sexto. Si todos están creando más abundancia de 5 amigos, tú vas a ser el sexto. Las ideas. Entonces, qué importante también, como decías tú, uno, el ir filtrando también que uno consume, con quienes se rodea. eh, y en lo que también como en la conversación me llama mucho la atención, y no sé qué te pasa a ti con el hecho de que hay tantas como publicidades que te dicen, oye, crea un emprendimiento de 7 cifras, de 8 cifras, haz Me da tanta esto, risa eso. gana tu libertad financiera, publicita esto y gana o no. No me da risa, porque Es que- además, si tuvieran tantas cifras, no estarían vendiendo cursos Bueno, en las redes sociales. O sea, Es como que yo siento que también está ese fenómeno y que también le ha hecho mucho daño al emprendimiento. Porque mucha gente piensa que va a partir su proyecto y va a tener su negocio de 8 cifras, pagando ads. Entonces, bueno, o la metodología que vende, no sé quién venda por un curso. eh, y ahí yo siento que el uno enganchar también con esas publicidades también tiene que ver con nuestra relación con el dinero. sí, ¿Qué, sí. cómo lo veis tú? De hecho, te iba a comentar justamente algo relacionado con eso y con lo que estaba hablando, que tiene que ver con el concepto de riqueza. Qué importante. ¿Qué entendemos por riqueza? Mm. En lo personal, la riqueza la veo como tener calidad de vida y hacer lo que yo quiero hacer en la vida y poder dedicarme a eso y tener tiempo. Y cada uno tiene un concepto de riqueza distinto. Para mí, tener riqueza no es tener un avión privado y una mansión. Quizás para algunas personas sí. Entonces, primero, como tú dijiste, ¿cuál es el tipo de vida que yo quiero tener? ¿Qué significa para mí ser rica o rico? Tener riqueza. Además, la palabra riqueza está como que estuviera vedada. Pero cuando entendemos que estar en un estado de riqueza es estar en el estado de la vida que tú quieres vivir. ¿Cuál es tu vida? Entonces, es súper importante porque, sobre todo cuando somos más chicos o chicas, como que de alguna manera queremos ser iguales al resto. Tener la misma ropa, tener las mismas cosas, y el tener, nos vamos llenando del tener. Llega un minuto en la vida que uno ya es más grande, más resuelto, ha pasado por cosas, y es diferenciarte del resto y decir cuál es el tipo de vida que yo quiero tener. Qué importante. Y para ese tipo de vida, cuáles son los recursos que yo necesito y cómo los voy a generar. Entonces, cuando yo estoy ahí viendo en redes sociales y me venden las 7 cifras, las 8 cifras, las 9 cifras, lo que sea, es el por qué quiero tener 7, 8, 9, 10, cuál es el propósito de mi vida. Quiero vender y vender y vender cursos, ¿para qué? O sea, al final del día, el para qué es lo que en verdad te mueve a que tú hagas un cambio y tomes un camino. Porque toda esa gente que te dice las 7, las 8, las 9, las 10 cifras, al final del día es, ok, estoy generando ingresos económicos, pero ¿qué en verdad es qué estoy construyendo con eso? Entonces, ¿qué es lo que queremos construir? Entonces, para mí el concepto de riqueza va muy asociado a través de qué voy a generar ese tipo de vida que quiero. Lo voy a generar vendiendo cursos en línea, lo voy a generar, no sé, vendiendo cosas en la esquina, trabajando en una empresa. ¿Cómo? O a lo mejor voy a tener una vida tan liviana, tan frugal, que voy a necesitar bien poco. A lo mejor mi éxito es no necesito nada. Claro. O sea, yo soy una persona que vive con muy pocos recursos, con una vida muy sencilla, disfruto de las cosas básicas y eso me hace libre. ¿Cuál es el concepto de éxito para ti? ¿Cuál es el concepto de riqueza para ti? Amo, porque mi nuevo libro parte con esa frase, tal ¿En cual. serio? Sí, porque yo creo que... No lo he leído. No lo he así que leído, no lo te encuentro copié. heavy. No conocía, o sea, nunca lo había asociado al concepto de riqueza, pero sí, yo creo que algo que para mí ha sido muy importante en los últimos años es el concepto de éxito. Pero al principio, claro, yo salí de comercial y encontraba que el éxito era ser gerenta del mundo Obvio. mundial y quería entrar al mundo corporativo. Y cuando estaba con mi tratamiento, no podía quedar esperando guagua, no trabajaba de sol a sol y de repente dije, ¿es esto lo que quiero? Ya, cuestionar, y eso me permitió tomar ciertas decisiones. Después también el emprender, uno puede emprender con distintas, no todo el mundo quiere tener una startup, pero sin quererlo también, si tú quieres ser un emprendedor de startup es una decisión distinta si tú quieres tener otro tipo de emprendimiento, y eso también tiene que ver con lo que tú quieras familiarmente o todo, porque en el fondo también está ese concepto como de volverte unicornio y vaya a emprender y también es una decisión formal de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero ser unicornio, yo quiero tener más calidad de vida.
Bueno, tal vez hay creencias en eso también de cuánto trabajo hay para hacer un... Pero en el fondo... No, igual es esto 24/7, te digo al tiro, la cosa no para. Pero en el fondo, cada decisión que nosotros vamos tomando, financiera, tienen que ver con nuestra decisión, yo siento, de éxito, que es el éxito para nosotros, nuestros valores, nuestro propósito, y así uno, el poder ir tomando decisiones libremente. Entonces me encantó tu concepto de riqueza, que de cierta forma siento que está súper alineado con cómo definimos o cómo, yo por lo menos me pasa, defino el éxito. O sea, para mí yo veo esa publicidad, tú me decís como el jet privado, con esto, con lo otro, y no me mueve, no es. Pero bueno, a otra persona sí, y está perfecto. Lo importante es que uno sea capaz como de ver qué le resuena a uno, y también que como hablamos antes, lo que uno consume, con quienes te juntas, lo que escuches, no te genere tampoco tanta ansiedad, porque si tú estás viendo todo el día también ciertas cosas o vacaciones o cosas en redes sociales y tú estás en una realidad muy distinta, también eso puede tener Es efectos. una frustración enorme. Entonces yo también creo que también tenemos que ser conscientes de eso, ¿o no? O sea, por eso la primera parte, cuando partimos hablábamos de que primero hay que conocerse para el tema financiero, manejar una vida financiera. El conócete es súper importante. Sí, demasiado. Conocerte a ti, conocer lo que uno quiere en la vida, conocer cuáles son tus posibilidades actuales, las que tú crees que vas a tener en el futuro, esta relación que uno tiene con el dinero en general, conocer su perfil de riesgo, qué tan arriesgado o no arriesgada eres en la vida. Todo es súper importante. Entonces, esto es muy profundo. Nuevamente, manejar la relación con el dinero, manejar tu vida financiera, tener bienestar financiero, parte por un conocimiento personal. Y, ¿para qué vamos a hablar de las finanzas en pareja? O sea, porque efectivamente, cuando uno hace una vida en pareja, esto es una conversación que hay que tener fundamental. Muchas, te diría gran parte, he estudiado en Estados Unidos, hay grandes estudios de esto y todo, de las parejas que terminan su relación es por problemas económicos. Y por cómo toman decisiones que no estaban de acuerdo o que nunca conversaron. Es tan difícil que yo cada vez que en Hada Financiera, en Instagram, ponemos un post de finanzas en pareja, me llegan cantidad de WhatsApp que me dicen, no hables de eso, por favor, yo no quiero ni saber. O sea, es como que de verdad que es un tema nuevamente tabú. Muy pocos hablan de finanzas con la pareja, y esto hay que hablarlo desde, como lo dice la Fran Bravo Cox también, desde antes que uno parta el compromiso formal de la relación, decir, a ver, ya, ok, ¿cómo ha sido tu tema con la plata? Bueno, ¿Cuáles son tus objetivos? La Fran es la próxima invitada, así que ya, el próximo capítulo... el el próximo capítulo es con la Fran, así que dejé pasado el pase gol. Pero ¿sabes qué? Es tan importante, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, te voy a poner un súper ejemplo que es muy común. Alguien en la pareja puede soñar con la casa propia, por lo que sea, por cosas de vida anteriores, por un sueño de familia, lo que sea. Y se sacan la cresta mes a mes para pagar el hipotecario. Y quizás para la otra persona en la pareja no es tan importante. Sí, rico tenerlo, pero también me gustaría viajar, también me gustaría tener otra libertad, que no es solamente todo para el hipotecario. ¿Y qué pasa si me quedo sin la pega? No puedo pagar el hipotecario. Y el hipotecario pasa a ser un estrés financiero en la vida y un estrés en la pareja, sin haber conversado si efectivamente para los dos es tan importante. Porque si no puedo arrendar, y a lo mejor esa plata la ocupo en otro tipo de cosas que podemos desarrollarnos más en la vida familiar igual. Entonces, ese tipo de decisiones son tan importantes. O cuando de repente te diste cuenta, y me ha pasado gente muy cercana, que tu pareja tenía una deuda gigante y tú no tenías idea. Porque muchas veces las decisiones financieras las toma uno en la pareja, por ejemplo, endeudamiento o de inversión, lo que hablamos anteriormente. ¿Dónde está puesta la plata? Y a mí me toca muchas veces con la cantidad de personas con las que trabajamos, que mujeres especialmente, que me dicen, no, mira, a mí mi pareja es tan amoroso, mi marido, no sé qué, me dijo, deja de trabajar. Y yo dejé de trabajar. Todo bien, no te digo que no. Cada uno toma sus decisiones. Pero ponte en el caso que esa persona el día de mañana no esté. Porque, no sé, pasan cosas en la vida. Porque no está físicamente, algo le pasó, se enfermó, o porque, no sé, pues uno se puede amar ahora y el día de mañana no sabemos. ¿Qué pasa contigo? ¿En qué nivel de desprotección total quedas, no solamente con tu plata, con tu bolsillo, sino con la capacidad de tomar decisiones? Porque hubo otra persona que las tomaba por ti. Yo creo que eso es súper importante, como al final la independencia, el cómo también poder ir resguardando nuestra libertad, de cierta forma. Sí. Y también, muy en línea, como a lo que tú dices, también yo creo que hay cosas que, si bien empoderan mucho, también causan mucho... A mí, no sé qué te pasa a ti con el dicho de la Shakira, las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Me encanta. Me encantaría saber tu apreciación, porque las mujeres invierten. Las mujeres, de ahí se pasaron.
Maravilloso, maravilloso. Me encanta porque, a ver, lloramos y facturamos. Yo creo que están las dos cosas. El tema es que había esa como caracterización de que la mujer lloraba, el hombre no podía llorar. Yo creo que los hombres pueden llorar y llorar a mares y llorar juntos y abrazados. Y podemos facturar ambos también. Yo creo que es el gran power y el gran cambio de mentalidad y paradigma. Que hoy día ya no hay espacios que están reservados para unos y para otros. Hoy día es la oportunidad para todas y todos de hacer lo que queramos. Si queremos llorar, lloramos. Si queremos facturar, facturamos. Si queremos hacer todo, lo hacemos. Y pasa lo mismo con los hombres también. No es que las mujeres facturen y los hombres no facturan. Que los hombres sigan facturando, pero que sigan llorando también. Porque nos empezamos a sacar todo esto de alguna manera, hasta etiquetas, pesas que teníamos, que nos habían puesto que tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. La cantidad de hombres que llevan el peso de una carga financiera es altísima. Y lo pasan pésimo. ¿Por qué tiene que ser así? Entonces, hoy día la capacidad de las mujeres facturar es un poco la canción que a mí me encanta, la Miley Cyrus, que habla de Flowers. También es como, oye, yo que pensaba que dependía de ti para comprarme, y me di cuenta que yo me puedo comprar las flores, yo puedo escribir mi nombre en la arena, o sea, no solamente todo económico, pero yo puedo hacer las cosas por mí misma, queramos o no, en igualdad de condiciones, relaciones simétricas. Por eso encuentro tan empoderantes las mujeres facturan. No es porque dejemos de llorar, sino que es porque podemos ponernos al mismo nivel de hacer lo que queramos. Sí, yo estoy súper de acuerdo, pero también encuentro que hay como algo que el otro día conversábamos con una amiga también, como hay momentos también en que uno factura más y hay momentos que uno factura menos. Sí. Y de repente también hay momentos, por ejemplo, cuando uno está con en maternidad, en posparto, que tal vez estáis en un momento que no podéis tomar grandes decisiones, o puedes, pero en el fondo tal vez querís estar más en la familia, o querís trabajar media jornada por un periodo y estar más en la casa, donde también, si te has desarrollado profesionalmente, esas frases también duelen, porque en el fondo las mujeres facturan. No sé, me pasa que siento como que por un lado me encanta porque lo encuentro súper empoderador, pero por otro lado también encuentro que como mujeres tener la presión de ser súper mamá, de ser súper facturadora, de ser súper... También lo encuentro una carga importante. A ver, yo creo que la libertad está en que tú puedas hacer lo que quieras hacer. El tema es que creo que las mujeres facturan es bien potente porque el hombre tiene que llevarse solo la carga financiera también. Entonces, efectivamente, cuando hay una decisión de pareja, de hecho lo estudiado, y la Fran Bravo Crox me decía, en parejas que son homosexuales no se da tanta simetría. Se llama en parejas heterosexuales. Entonces, si tú acordaste con tu pareja que vas a quedarte en la casa cuidando a los niños porque tú lo decidiste, todo bien, pero eso no puede quedarte en la desprotección, por ejemplo, de tus pensiones. Sí, o sea, no, tus cotizaciones se tienen que pagar igual. Y no sé si hay un sueldo de por medio o no, pero en el fondo tú estás haciendo un trabajo que es un trabajo no solo para tu familia, es un trabajo para la sociedad en general. O sea, la economía del cuidado habilita que otras personas salgan a generar poder económico. Tal cual. Entonces, hay que cuantificar esa economía del cuidado y saber que una persona que se está quedando en la casa por decisión familiar está haciendo que la otra persona genere riqueza, genere valor, genere capacidad económica. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, hay divorcios o se quiebran relaciones? También esto me contaba, por la otra vez me contaba una locutora radial bien conocida, me decía, mira, cuando yo me divorcié, fui al abogado y me dijo, mira, acá llegan y los hombres se quedan con el hipotecario y la mujer había puesto las cortinas de la casa, el sofá y todo, porque querían hacer hogar. ¿Y qué hacen con eso ahora? Entonces, nuevamente, creo que está en la capacidad de elegir, pero siempre pensando que tenemos que tener el poder económico de nuestro lado, hagamos lo que hagamos, porque eso nos da libertad también. Sí, sin duda. Oye, y ahora, porque nos queda un ratito, así los últimos minutos, pero quiero que nos contaste tu libro, Las mujeres invierten. ¿Qué te motivó a escribir ese libro? ¿Dónde lo pueden encontrar? A ver, Las mujeres invierten, aprende a hacer crecer tu dinero. Con la Victoria Paz escribimos las dos este libro, justamente pensando en cómo ayudar a la mujer a hacer crecer su dinero. Porque, y no solamente estamos hablando de lo femenino y lo masculino, lo puede leer cualquier persona, lo dividimos en 4 pasos: conócete, ordénate, ponte tus metas financieras e invierte. Está al final los instrumentos. Por eso es muy femenino, porque no vamos al tiro a la agresividad de ¿dónde lo pongo? ¿En criptomonedas o lo pongo en acciones? No, primero vino todo este proceso de acercarte desde el miedo, sacar justamente por el tema del miedo. Veíamos que había mucho temor. Las mujeres ahorran bastante, pero en cuentas de baja rentabilidad.
estamos perdiendo plata todos los Que días. podríamos hacer crecer. Y por eso escribimos este libro, pensando en que no perdamos plata, porque la mayoría está en cuentas de ahorro y no en instrumentos, porque sentimos que no sabemos, no tenemos los conocimientos. Bueno, yo creo que lo que tú decís es clave. Y a mí, ponte, también me pasó. Yo cuando entré a trabajar al Itaú, me acuerdo que yo tenía toda mi plata, o sea, tampoco se imaginen, pero mis ahorros en la cuenta corriente. Y de repente veo que mi jefe estaba como liquidando su DAP. Y yo lo miro y me dice como, no, es que yo lo pongo esto, lo tengo renovable. Y yo como... Y eso que trabaja en un banco, o sea... Claro. No, sí, eso es lo más increíble. Sí, pero claro, yo estaba en la parte digital más que en lo... Pero igual vendía depósito a plazo. No, y es ahí que él es me mostró y yo tremendo. dije, heavy, que yo estaba dejando de ganar ese porcentaje y que en el fondo tú lo puedes liquidar cuando queráis. Entonces, en el fondo, qué importante es si uno tiene ahorrado desde lucas, o sea, en verdad, desde 5 lucas, o sea, el uno poder que la plata no esté en la cuenta, o sea, bueno, que esté pero en el fondo hay mismos instrumentos que son de fácil liquidación en el fondo para que todos podamos hacer crecer mejor nuestra plata. Claro, pero hay que entender muy bien los perfiles de riesgo. Toda inversión tiene riesgo. Entonces, por eso hicimos esta guía en el fondo, para que uno pueda ir entrando de a poco en este tema, no sea un tema que lo vemos muy lejano, escrito en lenguaje cercano, lo pueden leer niños, adultos, hombres, mujeres, los que quieran. De hecho, la guagua de la Ale lo estaba leyendo el otro día. ¿Verdad que te mandé la foto ahí? Sí, Vamos. pero efectivamente está pensado para todo el mundo en un lenguaje simple, para acercar la posibilidad de hacer crecer la plata a todas y todos. Oye, precioso, me encanta lo que están haciendo, demasiado importante. Con la Feña justo estuvimos la semana pasada en un Carreteando. bootcamp de emprendimiento y inversiones. Y qué heavy todo. La verdad es que a mí me encantaría transmitir que la plata, como todo, es energía y que la plata no nos cambia, sino que simplemente potencia lo que somos. Entonces, si somos egoístas, con plata probablemente vamos a ser más egoístas. Y si somos generosos con plata, vamos a ser más generosos. Yo creo que simplemente potencia lo que uno ya es, y que muchas veces como que hay creencias en torno al dinero que tenemos que trabajar para poder ser más libres, como tú contabas. No, maravilloso, solo agradecerte la invitación, agradecer el regalo. Es que solo voy a poner esta cara así, que se muere en el olor. Te amo. No, una delicia. Así que, no, muchas gracias, Ale, mucho éxito. Esto está increíble, así que de aquí, cohete para arriba nomás. Muchas gracias. Bueno, y quería a todos aprovecharlos de invitarlos a seguirnos en Spotify, en YouTube, y a recomendarles este capítulo a quien crean que les sería bueno escucharlo. Así que nada, un abrazo y hasta el próximo capítulo.